¿Qué tal? Bienvenidos a este día número 4, en el cual estaremos viendo el tema de la indiferencia ignaciana, ¿no? El tema de la indiferencia ignaciana es el tercer punto que estaremos viendo sobre el principio y fundamento ignaciano. Igual que los últimos 2 días, no vamos a leer otra vez el principio y fundamento ignaciano, igual lo pongo acá para que sepamos de dónde viene. Lo que sí vamos a leer es la parte propia de la indiferencia ignaciana, ¿no? Como decíamos ayer y antes de ayer, el principio y fundamento se puede dividir en tres partes: un principio y fundamento del ser humano, un principio y fundamento de las criaturas y la indiferencia ignaciana. Entonces, este segmento de la indiferencia ignaciana dice así: por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que hemos sido creados. Vamos a pasar ahora a hacer una pequeña reflexión, un análisis sobre, digamos, algunos puntos de los cuales hemos visto ahora, ¿no? Esta primera parte menciona por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender aquí es qué cosa es indiferencia, ¿no? De hecho, he tomado la, la definición de la Real Academia Española, porque de hecho lo que significa en español simplemente también significa, pues, eh, para nosotros como católicos, digamos, ¿no? Eh, entonces, indiferencia es estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado, ¿no? Que es esta esencia, ¿no? O sea, no se siente ninguna inclinación, ni a favor ni en contra, ¿no? Entonces, no hay un estado de ánimo que gobierne sobre mí para elegir una u otra realidad de forma particular, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de hacernos indiferentes a todo lo creado, ¿no? A todas las criaturas, como dice aquí también muy bien, a todas las personas, objetos o negocios, ¿no? Y bueno, así, aquí de repente hacer esta diferencia, porque no estamos hablando aquí de una indiferencia como una especie de corazón apagado, eh, como una actitud antipática. No es una indiferencia como que, soy indiferente contigo, entonces no me importas. No es eso, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. No es que no me importes, ¿no? Sino más bien que como mi estado de ánimo, ¿no? Como mi interior es indiferente, tengo más bien mayor libertad para importarme por aquello que Dios quiere que me importe aquí, hoy, ahora, como Dios quiere, ¿no? Entonces, no elijo en base a mi estado de ánimo, ni a lo que siento, ¿no? Sino más bien elijo en base, pues, a aquello que Dios quiere en mi vida. Así, si, no sé, no, por ejemplo, si amamos a nuestra familia, no lo hacemos solo por un estado de ánimo que nos provee, ¿no? Igual a las personas de fuera de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro centro de estudio, a la gente que en general conocemos pues en el día a día, de repente en la calle, ¿no? No las tratamos como sentimos que deben ser tratadas o como consideramos que es justo que sean tratadas, sino más bien en base a la ley de Dios, en base a la caridad. Esa es la indiferencia ignaciana, la indiferencia cristiana en realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la consecuencia de tener en el corazón esta indiferencia? Es tener un corazón libre y feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque la indiferencia implica desapegarme, ¿no? No tener apegos particulares, no sentir particular eh, como que esclavitud frente a algo, o la necesidad de hacer algo, de estar con alguien, ¿no? Como si al perder esto fuéramos a perder algo esencial de nuestro ser.
Entonces, al tener un corazón libre, ¿no? Al tener más bien los deseos ordenados, tengo un corazón feliz. Porque no vivo pensando, uy, pucha, ¿cómo me gustaría estar haciendo esto? O cómo me gustaría estar con esta persona, o cómo me gustaría tener X cosas, o conocer X, o tener la capacidad de ser Y. Entonces, no vivo como que desesperado o distraído con realidades a las cuales soy indiferente, ¿no? Indiferente, ordenadamente indiferente, ¿no? Eso también me permite, pues, ser desprendido y abandonado a la voluntad de Dios, ¿no? Y esto es una gran ganancia, o la gran ganancia de la indiferencia ignaciana, ¿no? Porque, claro, o sea, la indiferencia particularmente, o sea, hay dos circunstancias en las cuales uno, digamos, necesita de alguna forma de la indiferencia, ¿no? Frente a las inclinaciones positivas y frente a las inclinaciones, o mejor dicho, ¿no? Claro, podríamos ponerlo como que acá, ¿no? A las repugnancias negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo hice un pacto, ¿no? Una promesa frente a mi familia de acompañarlos en el cumpleaños de mi papá, por ejemplo, ¿no? Que además es pues en gran medida seguramente un deber, ¿no? Familiar. Si yo hice este pacto, este compromiso, y viene un grupo de amigos y me dicen, oye, Ricardo, justo en estas fechas queremos irnos de viaje. ¿Vamos? ¿No? Y yo quiero ir, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿no? En un acto de indiferencia frente a lo que quiero, ¿no? Ahí está como que, digamos, la negación a mí mismo. Un acto de indiferencia frente a lo que quiero, elijo aquello que Dios desea, ¿no? Que es, pues, priorizar y no abandonar en primer lugar, no abandonar mi compromiso y en segundo lugar, pues, honrar a mi padre, ¿no? Ese sería un caso, digamos, de una inclinación positiva. Un caso de una repugnancia, no, más bien, perdón, ¿no? Sería lo contrario, ¿no? Sería el caso en el cual tendríamos una inclinación positiva, ¿no? Y más bien lo que habría que generar, ¿no? Es esta especie de indiferencia frente a algo que es, digamos, más positivo que el otro, ¿no? Entonces, otro caso podría ser, por ejemplo, si o sea, ahí estoy eligiendo entre dos bienes, ¿no? Entre dos cosas buenas, solo que una es sentimentalmente mejor que otra, ¿no? Otro caso podría ser cuando yo tengo que elegir entre, por ejemplo, estoy en una reunión, ¿no? Y veo que hay alguien que está un poco apartado del grupo, que está cabizbajo, incómodo, y apartado, ¿no? Y es una persona, por ejemplo, con la que no me llevo tan bien, ¿no? O sea, lo conozco, somos más o menos amigos, pero en verdad me da flojera salir del grupo, ¿no? Que estamos cómodos todos, para ir en busca de él, ¿no? Entonces, en ese momento también aplica la indiferencia ignaciana, porque o sea, la pregunta es la misma, ¿no? ¿Qué es lo que haría Dios? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Cuándo lo haría? Lo más probable es que lo haría en ese momento y actuaría con caridad, ¿no? Entonces, por indiferencia, ¿no? Yo renunciaría a esta situación cómoda e iría hacia este lugar en el cual, pues, hay una situación que me incomoda, ¿no? Que en ese sentido que me incomoda como que me repugna, me genera un poco de repulsión porque no quiero ir hacia allá, pero por encima de lo que quiero, tengo esta indiferencia que me permite discernir adecuadamente lo que debo de hacer, ¿no? En el orden de lo que es la voluntad de Dios. Esos son como que casos del día a día, ¿no? También aplica pues para discernimientos mucho más profundos, como estado de vida, como el oficio, como el lugar de residencia, etcétera. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Como en seguimiento de esta primera versión, en todo lo que es concedido, nuestra indiferencia aplicada a todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto aplica a todas nuestras elecciones, ¿no? A las más pequeñas y a las más complejas, ¿no? Claro, es probable,
o sea, esto hay que adquirirlo como un hábito, ¿no? Como una especie de virtud, ¿no? Este corazón desprendido, esta indiferencia ignaciana, cristiana, católica. Es, pues, a veces más complejo estar atento a las cosas pequeñas, pero en las cosas pequeñas también damos gran gloria a Dios al mantenernos indiferentes, ¿no? Y pues también entrenando las cosas pequeñas es más fácil ser indiferentes en cosas grandes, ¿no? Ahora, hay aquí un entrenamiento de la virtud, ¿no? Hay un proceso en el cual aprendo esto, si es que lo quiero aprender, pero que debo poner manos a la obra, ¿no? No es una gracia que sí, ¿no? Claro, es una gracia, pero no es así como todas las virtudes, ¿no? Las virtudes no me caen del cielo nada más. Hay una gracia que soporta, que da soporte a mi camino de virtud. Pero también hay un menester, pues, de mi voluntad, ¿no? De poner mi voluntad en manos de la obra para poder adquirir cierta virtud, ¿no? Entonces, en la medida en la que practiquemos más también la indiferencia, se aplicará mucho más y de mejor forma a todas nuestras elecciones, porque tendremos una conciencia vigilante, una conciencia atenta a hacer la voluntad de Dios constantemente, ¿no? También recordar, pues, de que no es solo rechazar lo prohibido, ¿no? La indiferencia está muy relacionada con lo que sería el correcto discernimiento de las cosas, el discernimiento con un corazón puro, con una intención pura. Entonces, no solo estamos hablando de lo prohibido, de hecho, no estamos hablando sobre todo de lo prohibido, sino sobre todo de lo que le es lícito, ¿no? ¿A qué nos referimos aquí, no? El discernimiento en el fondo no aplica a elegir entre el pecado y la virtud, porque el pecado nunca se elige. Ese debería ser el principio natural de la vida, que el pecado nunca se elige, ¿no? Somos débiles, a veces pecamos, sí, pero no sé, el discernimiento no aplica a no sé si pecar o no pecar, ¿no? Porque eso sí es un ejercicio simple de, o sea, la elección ya está hecha en el fondo, ¿no? El pecado no se elige. Yo puedo elegir el pecado, pero no porque es bueno en sí mismo, sino porque, pues, soy débil, me atrae demasiado el pecado, tengo demasiados desórdenes, prefiero elegir el pecado por encima de Dios, prefiero elegir el pecado por encima de mí mismo, si es que le hace daño a otros, que de hecho el pecado siempre le hace daño a otros de una u otra forma. También elijo el pecado por encima de los demás, ¿no? Entonces, ese no es un verdadero discernimiento. Más bien, se elige entre dos bienes, ¿no? Em, Como los casos que habíamos planteado antes, ¿no? O como, por ejemplo, la elección del estado de vida, ¿no? El, por ejemplo, ¿no? El matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, el celibato, son formas de vida, ¿no? O estados de vida, digamos, ¿no? Entonces, todos son buenos, ¿no? Entonces, ahí sí hay un discernimiento porque estoy eligiendo entre realidades buenas, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Pues que elija aquello que es mejor, ¿no? O sea, que es mejor en general, que es mejor también de acuerdo al diseño que Dios ha dado a mi corazón, a mi alma, ¿no? A mi ser. Esta libertad, ¿no? Que es la verdadera libertad cristiana, la verdadera libertad católica, no un simple ejercicio de libre albedrío. Porque el simple ejercicio de libre albedrío, de hecho, así, sin mesura, no solo cae en pecado, cae en caos, ¿no? O sea, podría ir a robar lo que quiera, podría ir a obtener lo que quiera de quien quiera, podría quitarle la vida a quien quiera. Entonces sería un caos, ¿no? Sería una constante guerra. De hecho, la paz es una necesidad para el desarrollo humano. Para el desarrollo de la sociedad, la sociedad no existiría si no hubiese paz. Entonces, claro que la libertad cristiana, católica, es vista pues no solo desde la renuncia al caos, sino de aquello que es fuente del caos, que es el pecado. Entonces, sí, pues es una libertad con miras al cielo, ¿no? O sea, es un ejercicio de elección en donde yo elijo aquello que me acerca más al fin para el que he sido creado, que es retornar al Padre.
O sea, ahí es donde se aplica la verdadera libertad. Por eso es que de hecho, ¿no? O sea, esto es una realidad poco conocida muchas veces, pero es muy relevante, ¿no? Y de hecho, la mayoría de nosotros debería conocerlo y pues será bueno de que también nosotros compartamos sobre la importancia de mantener esta vigilancia en el discernimiento de las cosas. Y como último punto, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que hemos sido creados, ¿no? Partir desde nos hemos salteado una parte, pero es porque de hecho esta parte va en relación a este último punto, ¿no? Dice San Ignacio en ese sentido, no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vía larga que corta, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un deseo, ¿no? De una elección, pero también de un deseo, ¿no? Eso no quiere decir de que la salud no me parezca más cómoda y atractiva en algún sentido, ¿no? Sea humano, que la enfermedad, ¿no? O que la riqueza me parezca más cómoda que la pobreza, o que el honor más cómodo que el deshonor, o que la vida larga más cómoda que la vida corta, ¿no? O sea, sensiblemente nos parece atractivo. Sin embargo, no querer desear más esto, de tal forma que cuando yo tenga que elegir algo, eso no interrumpa mi elección. Entonces, si estoy en una situación en la cual alguien necesita que yo dé la vida por él o por ella, no pensaré, ah, no, pero yo quiero más vida larga y corta, o, ah, yo quiero más salud que enfermedad, ¿no? Eso no me detendrá. O sea, ahí es donde aplica la indiferencia ignaciana, ¿no? Igual cuando de repente alguien que es pobre necesita de mi ayuda, ¿no? Como no deseo más riqueza que pobreza, lo ayudaré probablemente, ¿no? De la forma más adecuada posible también, ¿no? Porque, claro, a veces dar una limosna, o sea, es útil siempre, pero de hecho que sería mejor, pues, no sé, darle comer, darle un espacio en mi mesa, ¿no? Comer con esa persona, reivindicar su dignidad humana, proveer de educación y así sucesivamente, ¿no? También más honor que deshonor cuando yo tenga que hablar con la verdad, ¿no? Y decir, mira, yo sí, yo soy católico, ¿no? Yo creo en esto. Y ustedes, bueno, creen en otra cosa, ¿no? Y no puedo obligar a nadie a creer en lo que yo creo y en lo que yo verdaderamente creo que es verdad, pero no porque a ustedes les parezca que es una realidad de la cual puedan burlarse, voy a elegir otra cosa, ¿no? Porque no estoy atado a que ustedes piensen bien de mí, sino a que Dios sepa que yo lo amo. Es así, de simple. Entonces es una realidad que se ve en el deseo y en la elección, ¿no? No solo en la elección, sino también en el deseo, ¿no? O sea, hay que cuidar en ese sentido el interior, porque el interior es justamente lo que nos juega las malas pasadas, ¿no? Es por dejar que crezca un deseo desordenado que al final hacemos una elección desordenada, ¿no? Entonces hay que cuidar el deseo para desear constantemente aquello que Dios desearía, ¿no? No desear realidades desordenadas, no tener pensamientos desordenados, pensamientos impuros, no dejar que en nuestro corazón se críe pues sentimientos de ira, de lujuria, de envidia, de, digamos, ¿cómo se llama esta falta de virtud? De pereza, ¿no? Que en general un deseo que nos aleja, que nos acerca más a la comodidad y nos aleja de la voluntad de Dios, ¿no? Esto es lo que hay que tener cuidado. No es que la comodidad sea mala tampoco en sí misma, ¿no? Pero claro, no siempre hay una posibilidad de elegir dar más, de elegir una vida más sacrificada, más crucificada, ¿no? Y eso es importante tenerlo en mente, porque ya, ¿no? De repente yo elijo comodidad, ¿no? Habría que ver si elijo comodidad siempre y estoy atadas a esas realidades, ¿no? Pero también habría que pensar que en la medida en la que yo me desprendo de ciertas comodidades, me asemejo más al Cristo crucificado. Y eso es una forma concreta en la cual lo acompaño en la cruz. Entonces, sí tener esta conciencia, no decir, no pensar algo así como que aquellos que hacen esto, son, no sé, no eligen, o sea, son demasiado católicos o una cosa así, ¿no? Porque eso sí sería un gran error. Nos habla San Ignacio también de elegir lo que más nos conduce, ¿no? Esto es parte de un espíritu ignaciano
que se llama magis, ¿no? Que en realidad significa, si no me equivoco, más en latín o lo que más, ¿no? ¿Cuál es el espíritu del magis ignaciano? ¿No? Es un espíritu de combate, ¿no? Porque para elegir lo que más, yo tengo que combatir, ¿no? No elijo lo que más, pues, o sea, lo que sea mayor nunca es lo más simple, nunca, ¿no? Ni siquiera en la vida secular, por ejemplo, en los estudios, ¿no? Estudiar en la universidad, en la mejor universidad, normalmente implica un mayor esfuerzo intelectual, un mayor esfuerzo en el estudio, muchas veces también un mayor esfuerzo económico, y en general en todas las realidades de la vida, pues las mejores cosas implican un mayor esfuerzo. Entonces implica un combate en esta dimensión, muchas veces espiritual, muchas veces interior, y también a veces exterior, ¿no? En cuanto al orden exterior de las cosas. ¿Y para qué combatimos? Para realizar, ¿no? Para realizarnos plenamente, ¿no? Para alcanzar la plenitud de nuestra vida. Y de hecho eso es lo que hablábamos también cuando hablábamos del estado de vida, ¿no? O sea, hay un estado de vida para nosotros. ¿Qué pasa si yo elijo otro estado de vida, ¿no? ¿Eso quiere decir que voy a ser infeliz? No, ¿no? Pero sí es verdad que en el estado de vida para el cual fuiste diseñado, para el cual fuiste predestinado, pues serás mucho más feliz, serás mucho más santo y tendrás mucha mayor gloria a Dios y a la iglesia, ¿no? Pero hay que descubrir esta realidad. Entonces, de la misma forma, pues en otras elecciones, ¿no? O sea, cuando tengo que elegir entre la virtud y la no virtud, entre mi yo, mis cosas, mis deseos, mis egoísmos y el otro, pues también hay mayor realización plena en elegir siempre el amor. Recordad también que el magis o sea, se trata mucho más de amar más y mejor que necesariamente de hacer más cosas o de hacer cosas más grandes, ¿no? A veces se nos da y la oportunidad de hacer cosas grandes, y eso es bueno, ¿no? Es bueno porque normalmente las cosas grandes tienen un gran impacto en las personas. Y también hay que tener este espíritu de emprendimiento de hacer estas cosas. Sin embargo, no es el centro del maíz o en general de la caridad cristiana, ¿no? Tampoco está en el hacer más, ¿no? Porque hay una cantidad de horas limitadas en el día. Entonces, no porque necesariamente haga, por ejemplo, no sé, no todos los días 5 horas de oración, eh, estoy haciendo más realmente, ¿no? Puede ser una forma de vida, por ejemplo, de aquellas personas que viven una vida retirada, de claustro, ¿no? Que normalmente pasan el día orando, pasan el día haciendo diferentes formas de oración, personal, vocal, litúrgica. Entonces, tiene un valor, pero no es que necesariamente hacer más cosas sea propio de la mayor gloria de Dios. En cambio, sí hacer más y hacer mejor, ¿no? O sea, amar más, amar con mayor profundidad, que es la pequeña vía de Santa Teresita de Jesús, ¿no? Amar más en las elecciones que doy, ¿no? Sacrificarme más, ¿no? Ser más humilde, ser más mortificado y amar mejor, ¿no? O sea, entender cómo amar mejor y tratar de aplicarlo, ¿no? ¿Cómo puedo amar mejor a esta persona? ¿Cómo puedo amar mejor a esta otra persona? ¿Qué le puedo dedicar? ¿Qué le puedo dedicar a Dios? Y así en esta dimensión hacer el discernimiento. Y pues recordar que todo es en favor del cielo, ¿no? O sea, parece que es súper repetitivo decir que no olvidemos el objetivo, que no olvidemos el objetivo, que no olvidemos el objetivo. No, de hecho, esta imagen la he puesto 3 veces, también porque las 3 veces se relaciona con lo mismo, ¿no? Y San Ignacio de una forma lo repite 3 veces o más a lo largo de este texto, ¿no? Pero es porque es central y nosotros casi siempre nos olvidamos de esto. Casi, o sea, la mayoría de cristianos, de católicos, no vivimos nuestra vida con la conciencia de que vamos encaminados al cielo. Porque si tenemos esta conciencia, entonces discernimos nuestros actos en base a esto. O sea, este es el punto, ¿no? Discernir los actos en base a que vamos al cielo, a que queremos ir al cielo, que queremos estar tan cerca de Dios como podamos. Y pues reparar por el dolor de su Sagrado Corazón, de su Santa Pasión, de su crucifixión, ¿no? Entonces, es este el objetivo y el objetivo que hay que tener en mente
siempre, ¿no? En todo momento en el cual vivo mi vida cristiana. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Con esto hemos terminado toda la parte del, digamos, del ciclo sobre el principio fundamento. Si no me equivoco, mañana estaremos viendo el tema, comenzaremos a ver el tema, pues, de este lugar al cual vamos en la vida eterna, ¿no? El cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Como parte de estas meditaciones. Pues sí, nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Un cálido abrazo.